Muchos clubes e incluso gobiernos proyectan grandes estadios, pero algunos de ellos parece que nunca se concretan. Aquí recordamos algunos casos de planes de construcción o modificación de estadios que están en un eterno proceso de desarrollo. El primero de estos estadios es el de San Lorenzo de Almagro. El club tuvo una historia única con su primer estadio, el Gasómetro. Ubicado en el barrio de Boedo, tenía capacidad para 75.000 personas, pero en 1979, por deudas, el terreno pasó a manos del gobierno de la ciudad, controlado por la dictadura militar. Años después fue vendido a la empresa Carrefour, que construyó un hipermercado. San Lorenzo jugó por años sin un estadio propio hasta que construyó el nuevo gasómetro en el Bajo Flores en 1993. A pesar de tener una nueva cancha, al ir pasando los años, los hinchas seguían añorando su viejo espacio. El club y los hinchas por años quisieron recuperar el terreno original del gasómetro y la vuelta a Boedo, que consideran su verdadera casa. En el 2012 la ciudad votó un proyecto de restitución histórica, con el club recuperando sus terrenos en la avenida La Plata, y comenzó una negociación con Carrefour para comprar estos terrenos, negociación que se completó en el 2014. En ese entonces se mencionaba que el nuevo estadio estaría construido para el 2018, pero todavía quedaban varias trabas burocráticas, como cambiar la zonificación para permitir que se construya un estadio y obtener más terrenos para que el edificio sea más grande. El club tomó posesión de terreno en 2019. El diseño oficial del proyecto se presentó en 2021 por la empresa española IDOM, con capacidad para más de 45.000 personas y un presupuesto de unos 100 millones de dólares. El diseño busca evocar algunas características del viejo gasómetro, haciendo que esté integrado al barrio. Esto hace que tenga una menor capacidad que su estadio actual, en parte por el espacio reducido del terreno. Esta presentación no pasó más allá de unos renders, ya que no se avanzó en el proceso para cerrar el anteproyecto. El proceso de demolición del viejo supermercado culminó en 2025 y aquí recién se iniciaron los estudios de suelo para determinar cómo llevar adelante la construcción. En 2025 también se decidió que llevará el nombre del Papa Francisco, en homenaje a que era hincha fanático del club. A las demoras se sumó la crisis económica del club, que tiene enormes deudas por el manejo de la institución e incluso está en riesgo de quiebra, por lo que no es prioridad conseguir los recursos para la construcción del estadio. También se suman crisis políticas de la dirigencia. El presupuesto inicialmente fijado en 100 millones ya ascendió por encima de los 160 millones y es seguro que seguirá creciendo. Otro de los estadios que parece nunca iniciará es el del Flamengo. El Mengão tiene como su casa al Maracaná, pero el recinto es propiedad de la ciudad de Río de Janeiro. El estadio que sí es de su propiedad, el Estadio da Gávea, apenas tiene capacidad para 4.000 personas y no hay lugar para una mayor construcción en la zona. Por esta razón, el club buscó un terreno grande en la ciudad para iniciar un nuevo proyecto desde hace décadas. Al ser el club con más hinchas del país, el Mengão necesita construir un recinto con una enorme capacidad, lo que requería de un terreno enorme. Surgieron varios proyectos, como por ejemplo utilizar el estadio en Engenhão. Luego buscaron terrenos en la zona de la Avenida Brasil e incluso uno en la zona de Pedra da Guaratiba, todos con capacidad para entre 45.000 y 50.000 personas, pero no avanzaron de un interés básico, entre algunas razones por la inseguridad de ciertas zonas. Tras años buscando un terreno, incluyendo uno cerca del Parque Olímpico, se eligió un área conocida curiosamente como el Gasómetro, donde estaba instalado un enorme sistema de almacenaje y distribución de gas, que quedó en parte abandonado a comienzos del 2000. El lugar está ubicado en el barrio de São Cristóvão, uno de los más tradicionales de la ciudad, con acceso a transporte público. El 31 de julio de 2024, Flamengo completó la compra del terreno del gasómetro gracias a una expropiación de la municipalidad, por unos 36 millones de dólares entre todos los gastos. Aquí la idea era terminar las obras para el 2029, completando una edificación con una capacidad por encima de las 80.000 personas y un diseño similar al estadio del Borussia Dortmund. En 2025 asumió un nuevo presidente, Luis Eduardo Baptista, quien fue más cauteloso con el proyecto. Se hizo un cálculo donde el presupuesto estimado en realidad era 60% mayor, subiendo por encima de los 600 millones de dólares. Se llevaron adelante estudios para analizar la contaminación en la zona y también un plazo extendido para remover una subestación de gas y luego descontaminar el predio. También se pasó la fecha de inauguración del proyecto, que estaba fijada para el año 2031, plazo que se extendió como mínimo al 2036, ya que las obras recién podían iniciarse dentro de 6 a 7 años. Para que el proyecto sea viable, se redujo la capacidad a 72.000 personas y el presupuesto de construcción a 440 millones de dólares.
Hasta agosto del 2025, ni siquiera habían avanzado las obras de demolición de los edificios viejos en el predio. No se confirmó cuáles serían los pasos a seguir, pero el sueño del nuevo estadio sin duda se demorará por más tiempo. Otro estadio que no se sabe si alguna vez se construirá es el Estadio Nacional de Venezuela. Este recinto utilizado para el fútbol es un proyecto que se presentó en el año 2013, liderado por el gobierno de Nicolás Maduro. El nuevo estadio iba a ser utilizado para la selección venezolana, que hasta hoy juega en diferentes estadios alrededor del país. El recinto estaría ubicado en el llamado Parque Hugo Chávez, en honor al expresidente venezolano, en la ladera de una montaña en la ciudad de Caracas. Este parque tendría varios centros deportivos, incluyendo 2 estadios, uno de ellos el Nacional. El diseño fue encargado a la empresa Rogers Street Harbor, su primer proyecto de este tipo. Este contemplaba un estadio con una cobertura redonda, pintada de diferentes colores. La construcción del estadio era diferente al estar en una ladera de una montaña, pero esto llevó a ajustes en el diseño de las gradas. Tiene terrazas y explanadas en el exterior acomodadas a las diferentes alturas, además de dejar aberturas en el diseño para permitir mejores vistas. Su capacidad sería de unas 50.000 personas y tenía que ser inaugurado en 2017, pero hasta hoy el proyecto nunca inició su desarrollo. Se mencionó que la zona que está ubicada el proyecto era de alta inseguridad por los barrios lindantes. Las renderizaciones también mostraron cambios en el diseño, reduciendo el tamaño de las gradas. A medida que pasaban los años, el presidente Maduro insistió en la construcción, diciendo que la capacidad bajaría a 45.000, incluso hablando sobre el proyecto con el presidente de FIFA Gianni Infantino. A pesar de estas promesas, hasta ahora el proyecto solo sigue en papeles. Un avance que da esperanza a su construcción es que ya fue inaugurado el estadio de béisbol en el mismo parque, pero que exigirá cambios en el diseño de los accesos. Todavía se insiste en que se construirá este estadio, aunque sin un plazo definitivo para que sea culminado. El estadio en Inglaterra que nunca puede renovarse es Stamford Bridge. Es la casa del Chelsea, el club que más ha gastado en fichajes en la historia del fútbol, primero con Roman Abramovich y luego con Todd Bowley como dueños. Desde la llegada del ruso a comienzos del siglo XXI, se han presentado varios proyectos para un nuevo estadio. El actual recinto de los Blues, inaugurado en 1870, tiene capacidad para 40.000 personas y tuvo su reforma más importante en la década del 90, removiendo la pista atlética para acercar el público al campo de juego. Esta capacidad está muy por debajo de los estadios de sus rivales, siendo apenas el 10º con mayor aforo en toda la Premier League. Esto los deja muy relegados en ingresos cada temporada y tampoco permite el crecimiento del club y de la cantidad de hinchas. La ubicación del estadio en plena ciudad de Londres es un beneficio para el acceso, pero un gran problema para expandir. Debido a que está rodeado de casas y terrenos, no puede ampliar su capacidad sin molestar a los vecinos. La dificultad también se debe a que aumentar su altura taparía una vista protegida de la Catedral de San Pablo en el Richmond Park. Esto obliga a que tengan que buscar otros predios. Hubo un proyecto de construir un recinto encima de la estación Waterloo, en pleno centro de Londres. Luego, en 2012, se propuso reconstruir la famosa planta de energía de Battersea, conocida por la tapa del disco Animals de Pink Floyd, en un estadio para unas 60.000 personas. Este proyecto no avanzó y el terreno fue destinado a otros desarrollos. Mudarse a un nuevo predio también es difícil debido a que el actual terreno de Stamford Bridge y el nombre Chelsea FC son propiedad no del club, sino de un conglomerado de hinchas que pueden votar en contra de otros desarrollos en la zona, algo que ya pasó con Abramovich. El último proyecto oficial fue presentado en 2017, esta vez en el predio de Stamford Bridge actual, cambiando su estructura y aumentando la capacidad a 60.000 personas. Este proyecto tuvo aprobación por parte de la ciudad y debía ser inaugurado en 2021, pero los altos costos y complicaciones llevaron a que sea pospuesto. Hoy Chelsea tiene dos opciones: continuar con el plan de renovar en la actual locación o construir a unos metros de distancia en la zona de Earls Court. Ambas opciones son de un altísimo costo, como mínimo unos 1.600 millones de euros, y muy difícil de concretarse, por lo que sigue la duda sobre qué pasará con el histórico estadio. Sin dudas, el estadio con el proyecto de renovación más eterno es la nueva Bombonera. El estadio de Boca Juniors se podría decir que tiene planes de cambios desde su inauguración en 1940. Además de las refacciones y adiciones que se hicieron a través de los años, el principal déficit del hoy llamado Estadio Alberto José Armando es que, por el tamaño del terreno, solo se construyeron 3 lados de gradas, con un lado quedando incompleto, zona donde están instalados hoy los palcos.
Esto limitó la capacidad de la Bombonera a unas 53.000 personas, lo que llevó a que se desarrollen varios planes para su expansión. El más ambicioso de ellos fue la propuesta en la década del 70 de un estadio con capacidad para hasta 140.000 personas en la llamada Ciudad Deportiva, obra que nunca se completó por problemas económicos. En la primera presidencia de Jorge Amor Ameal en 2010, se presentó un posible proyecto de completar el estadio, pero no pasó de ser una maqueta. Para el 2015, como candidato, presentó el proyecto de Bombonera 360, que presentaba un estadio moderno cerrado para unas 80.000 personas, contemplando la compra de 2 medias manzanas detrás de los palcos. A pesar de esta intención, el proyecto nunca avanzó, debido a la dificultad de concretar la venta de estos terrenos. Con la presidencia de Juan Román Riquelme, este proyecto se desechó y en lugar de ello se enfocó en uno que utilice el terreno actual, moviendo el campo de juego y algunas plateas para permitir la construcción de una sección de butacas debajo de los palcos, aumentando así la capacidad a unas 70 a 80.000 personas. Esta obra tendría un costo de $100 millones. Varios otros proyectos de ampliación fueron propuestos por socios y candidatos a presidentes de Boca, el más conocido siendo el proyecto Esloveno y Esloveno Plus, similar a la Bombonera 360, pero sin cerrar una de las calles y comprando menos terrenos, contemplando así una capacidad para unas 90.000 personas. También se propuso un estadio ampliado para 100.000 personas. Otros proyectos descartaron la posibilidad de aumentar la capacidad proponiendo una construcción nueva. Uno de ellos era de Andrés Ibarra, con la construcción de un nuevo estadio para 100.000 personas en Casa Amarilla, al costado de la vieja estructura, a la cual estaría conectada con un puente. En la Bombonera original plantearon que se podía ver el partido en simultáneo con jugadores como hologramas. Otro de los proyectos fue el de Jorge Reale, que proponía un nuevo estadio en la isla de Marchi, frente al barrio de La Boca. Este estadio tendría capacidad para 114.000 personas y tendría puentes que conecten el predio con el barrio. Más allá de la posibilidad de construir estos proyectos, hasta ahora la Bombonera sigue igual que antes. Para ustedes, ¿cuál es el proyecto que más tardará en culminar? Para conocer otros estadios que necesitan trabajos, hagan clic en el video de los estadios que ya quedaron obsoletos.